Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. La hora de la esperanza da inicio. Demos a Dios sus alabanzas, demos poder, honor y gloria a una voz, cantemos juntos al Señor. Demos a Dios sus alabanzas, demos poder, honor y gloria a una voz, cantemos juntos al Señor. 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Demos a Dios sus alabanzas, demos poder, honor y gloria a una voz, cantemos juntos al Señor. Demos a Dios sus alabanzas, demos poder, honor y gloria a una voz, cantemos juntos al Señor. Qué rico saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de la hora de la esperanza. Si estás así todo desanimado, sin fuerzas, sin ánimos de seguir adelante, este es el espacio que hemos preparado para ponerle ganas a la vida y saber que quien cree tiene esperanza. Por eso la famosa frase: la esperanza es lo último que se acaba. Bienvenidos todos. Recuerden que estamos hablando de los capítulos del duelo, los diferentes momentos que vivimos al perder un ser querido. Hoy, en este cuarto capítulo, donde enfrentamos lo que es la depresión, una situación bastante compleja. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en la presencia de Dios, reconociendo que Él es nuestro Dios y por eso lo invocamos diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digan todos conmigo: Señor Jesús, hoy te pedimos que tu presencia esté con nosotros. La gracia de tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y asimilar tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, en este cuarto capítulo de la hora de la esperanza frente al proceso del duelo, hay otro tema que al parecer no somos tan conscientes de él cuando nos ataca, y es el tema de la depresión.
una situación bastante compleja y dura. Puedo iniciar diciendo que la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad. Y el solo hecho de ser una enfermedad, como tal, hay que tratarla. Hay que buscar ayuda. A muchas personas les afecta de diferentes maneras, situaciones. En nuestro caso, estamos hablando que la depresión es una enfermedad que llega a partir de la pérdida de un ser querido. Ejemplo de definiciones de la depresión. Primera definición. La depresión afecta las 3 S de nuestra vida. ¿Cómo así? Sí, afecta la seguridad personal. Una persona que entra en depresión, su seguridad personal entra en conflicto y comienzan grandes problemas porque todo le da miedo, le asusta, cree que no es posible, que no es capaz. Luego viene la segunda S que se afecta y es el sentido de vida. Al perder el sentido de vida, le falta motivación, le falta el propósito de la vida, no disfruta nada, todo le da igual, para qué me levanto, para qué actúo, en fin, perdió su sentido de vida. Y eso lo lleva a tener grandes dificultades. La tercera S que se pierde es la sociabilidad, es decir, la capacidad de relacionarme con las otras personas. Por eso, muy probablemente, las personas se tienden a encerrar, especialmente en su cuarto, en su casa, y no quieren hablar absolutamente con nadie. Razón, ha perdido el sentido de la sociabilidad, esa capacidad de reconocer al otro, de comunicarnos, de compartir. Cuando entramos en depresión, nos damos cuenta que muy probablemente las 3 S se ven afectadas: la seguridad, el sentido de vida y la sociabilidad. Por eso, hoy que estamos con nosotros y en este espacio que estamos llevando, hemos querido que usted y yo comprendamos cómo llega a la vida este momento. Y lo estamos haciendo con testimonios directos. Quien ha perdido a su esposo, quien ha perdido a su hijo en un accidente y quien ha perdido a su hijo a través de un infarto o de una muerte repentina. Por eso, esta noche tengo aquí con nosotros y en este momento a Carolina. Carolina, cuéntanos, frente a la pérdida de su esposo, ese momento de depresión, ¿cómo lo empezaste a manifestar? Si esas 3 S que yo acabé de nombrar, ¿usted se sintió afectada o no? ¿Cómo fue ese momento, esa etapa de este proceso del duelo con la pérdida de su esposo? Sí, hola a todos. Sí, claro que sí, todas las heces estaban y la depresión no se dio en un momento indicado, porque como había dicho antes, no hay un orden específico y cada duelo es diferente, cada cual tiene, y todavía hay días que tengo como días depresivos, en que uno tiene días oscuros, por decir así, días más animados, cada día es diferente, pero el miedo sí existe, ese miedo a una nueva realidad sin la persona que uno ama, esa tristeza profunda, ese desánimo, que uno no tiene ánimo de hacer nada, esas ganas, como esa debilidad, ese sentido como pesado, ese sentir pesado en que no puedes, que no eres capaz. Es bien duro porque esa persona que te complementaba, como en el caso de mi esposo, que éramos, nos amábamos mucho y éramos pues un complemento, nos ayudábamos, éramos un equipo que trabajamos juntos en nuestro hogar, en su ausencia,
empezar a aprender a vivir sin él, creo, era un reto. Todos los días era un reto salir de esa depresión, precisamente. No dejarme deprimir, precisamente, porque no es que no existiera, sino Carolina, era... perdón, le interrumpo ahí, pero quiero hacer alusión a algo que justo, eso sucedió fue como a los 6 meses de la muerte de su esposo, que usted un día me llamó y me dice, padre, estoy demasiado triste, no quiero hacer nada, no quiero ni salir, no quiero ni moverme de aquí de la casa. E incluso recuerdo que ese día fui, la visité y usted me dijo, me invitó hasta a comer ese día, porque estaba encerrada y recuerdo las palabras que me dijiste. No tenía ganas de cocinar, ni motivos para cocinar, pero con su visita me dio fuerzas y preparaste una comida deliciosa. Y es precisamente la tercera S la que estaba afectada en ese momento, esa sociabilidad. Te estabas encerrando solo con tu hija y estabas allí como que, usted recuerdo que me dijo también, no quiero hacer nada. E incluso ni arreglar la casa, no querías mover cosas. Y ese día estuvimos platicando. Lo digo porque en este momento, si usted está pasando esa situación, es muy importante que se deje ayudar, que se deje ayudar. Unos días después de eso, ¿recuerdas que me dijiste que querías cambiar de carro, que querías mover el piso de la sala? Y estuvimos compartiendo esos espacios. ¿Recuerdas? Sí, sí, claro, sí. Eso es algo que precisamente recomendaría, no dejarse. La depresión existe y gracias a Dios sí tuve ayuda, porque mi mamá, el padre, y algo que también no solo el padre, sino también el terapeuta me dijo, que inclusive fue cuando tú sientes que tu vida se encoge, hay que abrirla, expandirla. Y yo me involucré en estos grupos. La cosa es que vino la pandemia y entonces como que volví a encerrarme y creo que ese es como, tuve un retroceso por eso, pero creo que cambiar nuestro ambiente ayuda mucho a refrescar y no dejarnos deprimir. Por ejemplo, mi esposo falleció en mi habitación, entonces imagínate, es mi habitación y yo todavía duermo ahí, yo quería vender la casa. O sea, son impulsos del duelo que vienen precisamente de esa depresión que uno cae, que uno no quiere ver, que le traigan recuerdos, no quiere ver uno cosas que le traigan recuerdos tristes, aunque hay muchos felices, pero es una etapa. En cambio, ahora estoy muy feliz en mi casa, pero en ese momento yo quería era como salir, ¿sí? Y tuve la fortuna de una amiga que inclusive con el fallecimiento de mi esposo, gané amigos de él, ¿no? O sea, no perdí, sino gané también sus amigos. Ella se ha dedicado a nosotros, ha crecido una gran amistad y me acuerdo que ella me ayudó con mi mamá a remover, a cambiar toda la habitación. Cambié la cama, el lugar, limpié todo, arreglé todo y lo cambié totalmente diferente. Y creo que eso es algo que recomendaría porque uno vive ahí, ¿sí? Es la casa de uno, es el hogar de uno y es bueno uno tratar de lo que dice el padre, pedir ayuda si uno no puede solo y de tratar de levantarse cada día, no dejarse caer de la depresión porque sí existe, sí está la depresión y el miedo también también otras etapas de la misma depresión pasan día a día por circunstancias a las que uno está acostumbrado a compartir con esa persona. Por ejemplo, cuando salía yo los fines de semana me daban muy duro, porque por los fines de semana es cuando son más calmados después del trabajo, era como los lugares, o sea, es como el tiempo de familia, los fines de semana es el tiempo de familia, y pues ver que otras familias compartían y nosotros pues ahora ya nuestra realidad era diferente sin mi esposo, eso realmente, y todavía a veces, todavía tengo que aceptarlo, todavía a veces da duro, aunque es mi realidad y es mi vida y no es la de los demás, pero en esos momentos silenciosos de la cotidianidad es cuando más duro da. Es más, en las noches, cuando ya está, pues, se silencia la rutina del trabajo, cuando se silencia, pues, pues, el mundo social, con los compañeros de trabajo, los amigos, la familia, lo que sea, y que ya uno está como solo, es enfrentar, pero al mismo tiempo también
puede caer muy fácil la depresión y uno puede también a veces pues torturarse un poco, digo yo, de empezar a ver fotos o la mente, dejar que la mente vaya a esos pensamientos o a esos recuerdos tristes. Entonces es como que lo que hay que es difícil de explicar porque, como decía antes, no viene como que todo al mismo tiempo, sino viene a veces de a pedacitos, esos momentos también de depresión. Al principio era más grande las porciones de depresión, o sea, era un tiempo más largo. Ahorita, ya después de años de haber perdido a mi esposo, vienen por porciones, en momentos. En momentos tú estás manejando, por ejemplo, estoy manejando y de pronto veo un lugar que era significativo para los dos. Sin de la nada yo estoy bien y de la nada de pronto pues me llega, entonces me hace llorar, me hace entristecerme, pero yo creo que la clave es precisamente no dejarse deprimir, o sea, y vivir uno su proceso del duelo y estar uno, darse tiempo para sufrir, porque uno también necesita llorar, porque uno necesita también desahogarse. Cuando uno no llora, a mí me pasa que me vuelvo, porque tienes el sentimiento, pero es difícil a veces expresarlo, porque especialmente como mamá, que uno tiene que pues seguir adelante, pero entonces uno se vuelve tenso. Pero entonces hay que uno darle tiempo al duelo, precisamente para liberar, porque las lágrimas también sanan y liberan, y pienso que eso te protege pues también, pero... Carol, mira lo interesante. Y por eso lo estamos contando así, desmenuzado paso por paso. Por lo siguiente, en el caso de Carolina, ha perdido a su esposo. Entonces ella manifiesta que esa depresión se ve en varios espacios y en varios momentos de su vida. Cuando está en su casa sola, cuando pasa por espacios donde ellos compartían juntos, cuando vienen recuerdos, en este caso en su casa, en su cuarto, momentos que compartían, ahí muy probablemente pueden entrar esos instantes de depresión. Por eso es muy importante que aprendamos a identificar la situación. Aclaremos y recuerden que el duelo es individual para cada uno. Así sean hermanos, conocidos, cada persona lo vive diferente. Por eso vamos a dejar a Carolina ahí en este instante, porque quiero escuchar cómo experimentó o está experimentando también Ana la pérdida de su hijo, en un accidente. Ana, bienvenida. Gracias por contar tu testimonio. ¿Cómo entraste y viviste ese espacio de depresión? ¿En las 3 S se sintieron afectadas? Sí, padre, efectivamente sí. Buenas noches a todos. Sí, eh, yo tuve un acompañamiento muy grande por mi familia y por mis amigos, afortunadamente. Y me pude sobreponer a esa parte que es tan dura, pero sí, hay una depresión muy grande. Quería estar sola, aislada, no me importaba nada. No tanto así de no llegar a arreglarme o a salir, no, yo sí lo hacía, pero era como un ente. Eh, por ejemplo, yo iba a misa a diario en la noche como para tener la conexión con mi hijo, pero no me importaba si estaba sola, si estaba acompañada. Le doy gracias a Dios que me puso tan buenos amigos, tan buena familia. Mi pareja actual me ayudó también mucho, pero sí, las noches tú estás solo en tu habitación y yo, por ejemplo, error o no error, hay gente que dice que es un error, otros dicen que no, pero era una manera de yo desahogarme. Escuchaba la voz de mi hijo en los audios. Eso era duro, todavía es duro, pero ya no lo hago.
pues ya no vivo en ese recuerdo, en ese pasado. Para colmo tuve una enfermedad en la cadera, entonces a mí me tuvieron que operar de mi cadera del lado derecho y el izquierdo, y para mí para entrar en la cirugía era como, si me muero, qué rico. Pues, es muy duro porque yo nunca he sido de pensar así. Entonces me acuerdo de esa etapa y yo decía, pues, ay, ¿para qué me quedo aquí? Y todo el mundo, pero tus hijos, tus otros dos hijos. Y yo, era un dolor tan grande que no, uno no le provoca nada, ni vivir, ni luchar. Afortunadamente, digo, mis hijos, mi familia, pendientes de mí, no me dejaban sola, totalmente acompañada. Por ejemplo, Diana, mi amiga, no faltaban conmigo para ir a la misa cada 8 días. Escuchábamos la misa de la que ella cual hablaba. Entonces, le doy gracias, pero todas las 3 veces sí le ocurren a uno. Es un proceso, pasa, como dice Carolina, hay etapas, hay gente que le ocurre más rápido o años después o meses después, pero sí, las etapas del duelo pueden variar, pero todas están, todas las pasamos y tenemos que apoyarnos en Dios para poderlas superar. Todas las vamos enfrentando en diferentes momentos de nuestra vida. Si están atentos, los que me están siguiendo, fíjense en la historia de Carolina y ahora fíjense en la historia de Ana. Hay un paralelo que ahora, después de escuchar a Diana, quiero unir las 3 historias para que nos demos cuenta que inconscientemente ese momento de depresión comienza a afectarnos. Y si se han fijado, hay algo muy clave en este momento de descubrir cómo entramos en depresión sin ser conscientes que estamos ahí. Porque la depresión, esa es una de las características. Algunos incluso se atreven a compararla como la diabetes, que llega, lo tienes y ni cuenta te das. Por eso quiero escuchar a Diana. Diana, tú perdiste a tu hijo y tu hijo fue de una muerte repentina. Entonces, esas 3 S's, ¿cómo se afectaron en tu vida? Bueno, padre, frente a la pregunta sobre todos estos temas que nos afectan, realmente los que nos han ido siguiendo se dan cuenta cómo hemos vivido nuestros procesos y en el caso mío, generalmente soy una persona muy optimista, siempre veo oportunidades, analizaba las situaciones como desde una parte objetiva y así empezó como el proceso cuando en el momento que murió Mateo, pues, obviamente yo creo que uno queda como en un estado de shock, que no entiende lo que está pasando, va decantando, van pasando los días y ya empieza, yo donde desahogo mucho en el trabajo, como tengo tantos temas de eventos, pues no podía decir que no a todas las situaciones porque generalmente soy yo la persona que tengo que ir. Entonces empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar y llegó un momento en que yo dije, colapsé, ya no era capaz. Íbamos contratado a otras personas, las dejaba y las llevaba y yo me salía, yo decía, no soy capaz de atender, no puedo ir con esa sonrisa, atender a todo el mundo. Ya llegaba a la casa y yo quería llorar todo el día, yo sentía una cosa impresionante en el corazón, yo decía, pues no puedo. Mi hermana, mis hermanas, mis amigos, todo el mundo también quería estar siempre con nosotros y yo buscaba momentos de soledad, pero hubo un momento en que sentí que no era capaz sola, que necesitaba que me acompañaran y creo que cada una de mis hermanas en momentos distintos me fueron acompañando y fueron como ayudando a sanar eso que estaba viviendo. Pilar, que es una hermana que hace mucho tema, pues trabaja mucho con el ser,
me acompañaba y era pendiente de todo lo que yo estaba sintiendo, aunque fuera a sentarse al lado mío a oírme llorar. Y yo lloraba y lloraba y yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Pues como imaginarme lo doloroso, como yo pienso que el duelo es imaginarse esa ausencia de ese ser que nunca más vas a tener ahí cerquita, además de empezar a vivir el proceso también de la adolescencia de mi otro hijo, en ese proceso de negación, en ese proceso de dolor, entonces era como todo revuelto. No sé, yo creo que es que cada uno, lo que hemos hablado todas, todos lo vivimos, todos lo sentimos en distintos momentos y con distinta intensidad, y vuelven y aparecen. Eso no es simplemente como una cosa que diga, no, tranquila, usted ya chuleó el momento del shock, chuleó depresión, chuleó dolor, nada, eso uno chulea uno y vuelve y aparece por otro lado porque algo lo detona. Mi hijo va a cumplir 2 años ya de haber partido y, y esos momentos, como ahora hablábamos, se acercan, se van acercando y uno va sintiendo cuántos años tendría mi hijo hoy, qué estaría haciendo. Imaginarse esos momentos vuelven y lo llevan a uno a otros lugares donde uno no quiere estar, sobre todo yo, considerándome una persona tan positiva y que trato de inyectarle a la gente esa energía, es decir, yo no puedo, yo tengo que volver a ese centro donde yo soy la mujer feliz, con dolores, con tristezas, con problemas económicos, con problemas de todo lo que pueda existir, pero tratar de volver a encontrar allá, siempre en Dios y siempre como allá dentro de las cosas buenas, porque si no lo hago, estoy segura que volvería a caer. Y sé que ese es una enfermedad porque mi hijo la padeció, mi hijo también sufrió de depresión y él decía, es que yo tengo depresión. Y uno entender eso cuando yo, por ejemplo, he sido una mujer tan feliz, para mí era muy difícil en ese momento, sabía que existía, pero no sabía cómo entenderla. Y esa parte es muy complicada, pero yo pienso que esto es lo que estamos tratando de hacer todos. Y en la medida en que lo hablemos, que hay una canción también muy linda que mi hijo siempre se retrata en canciones de Mago de Oz, que dice, viviré cada vez que habléis de mí y moriré cada vez que lloréis. En esa frasecita se reduce como todo lo que yo siento de mi hijo. Cuando empiezo a llorar digo, él no quisiera esto, él quisiera que hablara y eso hago mucho. Me siento con amigas, trato de conversar del tema, de todo lo que me pasó, porque siento que cada vez que hablo voy sanando y creo que esto es parte de ese proceso. Gracias, Diana. Quiero invitarlos para que escuchemos esta canción que Hugo nos ha preparado, porque quiero hacer un paralelo entre las tres historias que son totalmente diferentes, pero tan cercanas con un solo tema, y es la pérdida de un ser querido. Escuchemos esta canción para luego continuar renovando y identificando el tema de la depresión en nuestra vida. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido.
Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque a veces me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Me has seducido, Señor. Y es real, es imposible conocerte y no amarte, amarte y no seguirte. Pues bien, en este espacio donde estamos hablando sobre el proceso del duelo, todo lo que sucede con nosotros en torno a la pérdida de un ser querido. Miren lo interesante de las tres historias, todas diferentes. Pero si nos damos cuenta, encontramos un hilo conductor en las tres historias. Voy a enumerar 5 características. La primera, ese dolor se activa con un recuerdo que llega o tengo de esa persona. Ese momento hace posible que pueda disparar o activar la depresión. Otra segunda característica que observé al escuchar es esta: se activa en diferentes momentos y en diferentes historias, es decir, en diferentes circunstancias personales. Un recuerdo en la casa, en un restaurante, una foto que encontré, el día de su cumpleaños, la última canción que escuché con esa persona. Etapas que pueden suceder y se activa a través de esa situación. Carolina lo contaba, Ana lo contaba, Diana lo contaba. También es muy importante hacer esto en ese proceso del duelo, y es mover, cambiar el espacio que esa persona utilizaba, y mucho más si es en la casa donde actualmente están viviendo. Ejemplo, el closet, los zapatos, la ropa, todo lo que contenía de esa persona. Lo mejor que podemos hacer es moverlo. Conozco varias personas que muere su hijo y después de morir su hijo, la cama, la ropa, los zapatos, todo lo que utilizaba, e incluso así como lo dejó, un año después, aún así lo tienen. ¿Qué significa eso? Que esta persona está en una depresión profunda y que necesita ayuda. Recuerdo ese día cuando fui, me ha tocado ir a varias casas, pero una de esas me llamó la atención porque esta persona ya había muerto hace 2 años y todo, hasta la última camisa que había dejado tirada en el piso, allí estaba. ¿Razón?
no había movido absolutamente nada. Esta persona estaba en depresión y necesitábamos moverla de ahí. Necesitábamos mover las fuerzas para poder continuar el camino. Y la cuarta es esta, cuarta, buscar ayuda. Desafortunadamente, muchas personas cuando están en esta situación no buscan ayuda. He escuchado a Carolina, he escuchado a Ana y he escuchado a Diana, y las tres han buscado ayuda. Y gracias a eso pueden levantarse, porque desafortunadamente la depresión, recuerde, afecta el sentido de vida. Y una quinta característica que las tres nombraron es hablar con otras personas, ya sean familiares, conocidos, un terapeuta o alguien que esté dispuesto a ayudarlos para expresar lo que está sucediendo. No sé si lo que he dicho trato de resumir esta experiencia que han vivido Carolina, Ana y Diana. Carolina, de esos 5 puntos, ¿tú te identificas con alguno de esos para superar y tratar de salir de esta situación? Sí, pienso que no es difícil es difícil para mucha gente pedir ayuda. Y siento que muchas veces vemos las personas, pero no sabemos lo que están batallando adentro. Es importante no solamente a las personas que están viviendo el duelo, sino que ser consciente que a veces somos el amigo que está ahí. Saber prepararse, saber qué decir, cómo ayudar. Muchas veces la gente quiere ayudar y no sabe cómo ayudar a su amiga que acaba de perder su esposo, como en mi caso. Mis amigas a veces no sabían qué decirme o querían ayudarme, pero no sabían cómo ayudarme. Creo que también la ayuda no solamente es para la persona que perdió al ser querido, sino también para esas personas, ese grupo de apoyo, que se preparen también para apoyar de la forma. Por eso yo quiero hacer esto, para que la gente sepa que esto es una realidad que todos vamos a estar viviendo algún día en nuestras vidas. Y creo que es importante que nos preparemos de una u otra forma, que sepamos qué hacer, no solamente nosotros directamente, sino si le pasa a nuestro vecino o a nuestro amigo, que podamos de pronto ser activos y ayudar de alguna forma a levantar el ánimo. Cuando yo me sentí deprimida, yo decía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué va a pasar? ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Sí? Entonces uno se siente como que esto es lo único, uno es el único que le pasa esto, que nadie lo va a entender, que nadie va a entender ese dolor tan grande que tiene uno y tan pesado que tiene el corazón uno siente que nadie va a poder entender, y a veces la verdad es que mucha gente no te puede entender hasta que pase por una situación de una pérdida, y es la realidad, porque esa fue mi conclusión, porque yo veía familia o gente que trataba de buscar las palabras correctas o de pronto trataba de entenderte, y que yo me esmeraba como por explicarles, pero realmente cómo explicas con palabras los sentimientos tan profundos. Muchas veces no hay palabras, muchas veces te quedas sin palabras, y a veces es como desgastante, es como tratar de explicar todo lo que uno siente, es tan complejo, pero al mismo tiempo mostrar que no estamos, que en esto no se está solo, que esto es una realidad, y pues que tenemos que acompañarnos, y que el acompañamiento es súper importante. Algo que le dije una vez, y lo dije en inglés, es que uno no puede ponerse en los zapatos de otra persona, muchas veces, pero tú puedes acompañar y caminar con esa persona. En inglés, pues es como, sí, que no puedes andar en los zapatos de esa persona, pero puedes caminar al lado. Entonces creo que el acompañamiento es algo súper clave, quien sea pues el que haya perdido el ser querido. Carolina, cuando tú sacaste las cosas del cuarto de él, ese momento hubo muchas lágrimas. ¿Ya lo hiciste? ¿Todavía no lo has hecho? ¿Al cuánto tiempo tuviste la fuerza de sacar las cosas de su cuarto? Y esa misma pregunta va luego para Ana y para Diana, porque ese instante es un inicio de ese cierre, cuando tomo las fuerzas de decir, ok, voy a mover las cosas de él,
o todo lo que le pertenecía a él y solamente voy a dejar algo que me recuerde de él. ¿Al cuánto tiempo lo hiciste o todavía no lo has hecho? No sé. Como digo, pues como están tantos grupos, cada persona pues tiene su tiempo de hacerlo y no, nadie puede presionar a nadie de hacerlo, pero realmente yo tomé la decisión, que ya era el momento, a mi propio tiempo, como a los, diría como a los 7 meses, 8 meses. No, el primer año fue un poco como en limbo también por lo de la pandemia, entonces no me acuerdo muy bien, pero como a los 8 meses empecé a sacar poco a poco. También elegí con qué quedarme, hay unas camisetas que todavía no las tengo y me gusta ponérmelas. Es una forma de honorar a mi esposo y como de sentirme cerca de él, y eso es algo personal. Mucha gente hace diferentes otras cosas, y eso es una forma sana de vivir el duelo. Yo no quiere decir que esté apegada, no, yo saqué lo que ya saqué. También le hice una maleta a mi hija de recuerdos, porque pues de la universidad, de los equipos que a mi esposo le gustaba, pero le hice como, se llama un memory box, como una caja de memorias, para que mi niña cuando sea adolescente, sea grande, pueda ir y buscar entre las cosas, decir, oh, esto era de mi papá, esto, sí, y eso pues lo subí al ático. Y Carolina, tengo esto, ajá, discúlpame, padre, tengo que esto es súper importante, que mi esposo cuando falleció, pues cuando estaba enfermo se adelgazó demasiado y ya no le quedaba el anillo, ¿sí? Entonces yo lo que hago a veces, no siempre me lo pongo, es mi anillo de matrimonio y el anillo de él. Entonces como era más, quedan exactamente así, y a veces como por honorarlo, pues me lo pongo, y mi mamá me compró la cadenita y ya. exacto, Carolina. Y ahorita que escuchemos la historia de Ana y de Diana, también no sé diferente la situación, porque es muy importante lo que Carolina acabó de decir. Ese momento, primero tengan claro, no es depresión. No hay un tiempo determinado para decir lo saco en un día, lo saco en 2 días, lo saco en un mes. Lo que sí es importante es que hay que hacerlo, porque hay personas que ya tienen ese espacio congelado y están deprimidos allí. Lo que Carolina hizo es algo muy sano, seleccionar unas cosas para ella, seleccionar cosas para el hijo, para la hija en este caso, seleccionar algo que se identifique, es algo, y esto realmente se va. Esas cosas son muy sanas y ayudan a salir de la depresión. Voy a escuchar en estos momentos a Ana. Ana, ¿cómo fue ese momento de seleccionar y empezar a sacar las cosas de su hijo? Bueno, padre, a ver, en mi familia, pues, mi papá nos enseñó con la partida de él. Mi papá fue un hombre muy real a lo que le estaba sucediendo y de todo con su enfermedad. Entonces, nosotros como que eso lo llevamos en la sangre, lo que él nos enseñó. Entonces, lo mío sí fue relativamente muy rápido. Yo en la misma semana que Alejandro murió, empecé a organizar su closet, a separar la ropa que iba a donar. Yo doné la mayoría de la ropa de él a una organización aquí de gente necesitada. Separé igualmente cosas, por ejemplo, sus dos últimos pirograbados que él hacía, yo me quedé con ellos, la billetera, las gafas, pero yo sí, la mayoría de las cosas las doné, los zapatos, todo. Dejé las camisas, él era muy fanático de un equipo de fútbol que había de Antioquia, tenía y la camisa de Colombia. Entonces esas cositas las guardé y los tengo como recuerdo, pero la mayoría de sus cosas, sí, inmediatamente. Otra cosa que pasó fue que mis hijos, el mayor y el menor, no querían que yo continuara en la casa en que vivía y me decían, mamá, no es sano, no es sano. Yo sé que aquí te vas a llenar de recuerdos y de todo, pero pues yo les hice caso y me mudé de apartamento
pero uno los lleva permanentemente en el corazón, pues uno de ellos no se desprende. Y sí, las cosas de él sí las moví muy rápido, las entregué, porque es que yo sabía que Alejandro se iba a quedar era aquí, que las cosas que él dejó aquí, de hecho, no sé si fría o fría no, porque yo amaba a ese hijo, pero por ejemplo, cuando fuimos a cremarlo, yo lo llevé, yo salí con el ataúd hasta la iglesia. El padre, el sacerdote que dio la misa, que era el sacerdote donde él iba, yo le dije, hijo, hasta aquí, pues ya te entregué a manos del padre, ya lo que sigue para allá no, pues es un cuerpo, pero ya no estás tú, ya yo hice como ese desprendimiento de él en ese sentido. Yo no fui hasta donde el horno crematorio, no, yo decía, no, eso pues, eso ya no, ya Alejandro se quedó aquí y lo demás se acabó, se terminó y busqué sí ayuda, hablaba mucho con mis amigas, comentaba, volvía y contaba, siempre quería como saber cómo fue el accidente, qué pasó, lo hablaba, lo analizaba, hay veces hasta me reía con mi hijo mayor, hubo varias charlas y llegaba y por ejemplo aquí a una persona cuando no maniobra bien la moto o carro le dicen buñuelo. Entonces éramos, no, es que Alejo sí fue muy buñuelo, Alejo, ¿qué le pasó ahí? Pues sí, ya empecé a hablar mucho del tema sí, es una manera de sanar, de darse, de traer al inconsciente la conciencia de que ya no está, de que ya se fueron. Y así es precisamente, Ana, lo que queremos con este programa y es identificar que cada persona vive estas historias totalmente diferentes. Si yo les contara la historia con mi mamá, fue totalmente diferente. Por ejemplo, yo despedí a mi mamá, yo todavía no era sacerdote en ese momento, era diácono, le di la bendición a mi mamá en la puerta del templo de la iglesia y ahí la despedí, porque a ella también la cremamos. Y ahí la despedí y se la entregué a la funeraria. Entonces, son situaciones que cada uno de nosotros vemos diferentes. Vamos a escuchar a Diana. Diana, ¿cómo fue sacar las cosas de su hijo? Todo ese proceso de desprenderse, de mover las cosas de él. Pues uno empieza como a hilar muchas cosas que van pasando y a mí también. Yo vivía en un apartamento arrendado y la señora, viví 5 años y yo creo que fue en septiembre, no, en octubre, a principios de octubre, la señora nos dijo que nos teníamos que ir porque ella había entregado el apartamento en parte de pago de algo. Entonces me tenía que dar 3 meses para irme, era octubre, noviembre, diciembre. Pues falleció mi hijo en medio de ese proceso. Entonces ahí también yo tenía que buscar apartamento para pasarme. Mateo ya no vivía con nosotros. Entonces en ese momento yo dije, no, vamos a organizar todo lo que hay aquí en la casa de la abuelita. Revisaron todo lo que había porque yo dije, no, estas cosas que él tiene, yo siempre he pensado que uno tiene que entregar y desde chiquitos les enseña a ellos a regalar. Vamos a mirar lo mismo que han hecho todas, como empezar como a separar. Pues eran hijos grandes, ¿qué empezaron a hacer los primos? Yo quiero una camiseta, el otro quería unos famosos Crocs rosados que tenía mi hijo que caminaba con ellos por todas partes, entonces la sobrina lo quería como para guardarlos y empecé a mirar qué era valioso para Alejo cuando creciera. Mateo tenía unos vinilos espectaculares que compraba en muchas partes del mundo, fue haciendo una colección hermosa con mucho esfuerzo. Entonces yo le dije, Alejandro, ¿tú quieres que se lo regalemos a los amigos o tú lo quieres guardar? Es que a mí no me gusta la música de mi hermano. Le dije, algún día tú decidirás qué hacer con eso, te los voy a guardar. Entonces guardamos sus vinilos y el resto de cosas. También, ¿sabes? Guardé 2 pares de tenis porque mis hijos son muy grandes, entonces yo dije, conseguirles zapatos no es fácil, y estaban nuevos porque acababa de comprarlos, y hoy efectivamente ya le sirven a Alejandro, entonces uno dice, ve, le guardé 2 zapatos que le sirvieron hoy,
Y una cosa que fue muy valiosa para mí fue la batería. Mi hijo tocaba batería y la batería estaba guardada en el cuarto útil. Cuando ya teníamos que salir con eso, yo dije, ay, qué tristeza que esté esa batería aquí. Pues, Alejo, ¿tú quieres tocar batería? No, a mí no me gusta. Yo dije, no, qué rico que esta batería quede en manos de alguien que sí la valore. Mi prima trabaja mucho con la cultura y me dijo, yo sé a quién entregársela. Y después me mandaron una foto hermosa de un municipio, me la mandó como el alcalde y como una gestora cultural que habían arreglado la batería y que hoy la tenían en un pueblo. Entonces yo me imaginaba a mi hijo que estaba en las manos de muchos niños que estaban hoy aprendiendo esa batería que no la hubieran tenido si él no lo hubiera podido dejar. Entonces yo hubiera querido que donara órganos, pero no se pudo tampoco por la muerte. Pero creo que en cada pedacito de eso que se entregó de él hay un pedazo de mi hijo en algún lugar. Y eso para mí es como la satisfacción. Hoy Alejo tiene sus CDs, esos vinilos, ya los oye, ya tiene su lugar con todas esas cosas y yo pienso que eso es lo mejor, como que ellos vayan construyendo su propia historia, la de cada uno, no la de Mateo, es la de Alejandro, es la vida de Alejandro, pero tiene los recuerdos de su hermano que también le van a ayudar a construir su propia historia. Y es precisamente lo que estamos aprendiendo y conociendo. Y es esto, importantísimo para salir de ese momento de depresión, empezar a mover, expresarlo, expresen, comenten, busquen ayuda, no se encierren. Por más difícil que esté la situación, busque la ayuda. Y no olvide usted empezar a hacer y quedarse con aquellas cosas que quiera guardar como recuerdo. No es guardarlo todo. Hace unos días me tocó acompañar precisamente a unas familias que ahora con la pérdida de seres queridos están haciendo algo que no es bueno que lo hagan. Se crema la persona y después de que lo creman, lo ponen en un cuadro, todas sus cenizas, ya sea del Sagrado Corazón, de la Virgen o lo que se les ocurra, y lo ponen ahí. Y resulta que no es bueno. Otra ocasión me sucedió algo también. Fallece la persona y lo que hacen es, entre sus familiares, después de cremarlo, mandaron a hacer unos dígens y los cargan en el pecho como signo que es el amor y el afecto que le tienen a esta persona. Y realmente esta clase de movimientos no son tan sanos. Me preguntaba uno de ellos, ¿qué sucede si a mí se me pierde el digen? O sea que boté a mi ser querido, lo desaparecí. Entonces, aprendamos que por eso la iglesia nos enseña que hay que hacer el duelo, hay que salir y buscar ayuda, pero ayudas adecuadas. Guardarlo, las cenizas, tenerlas en la casa, ponerlas en un digen, ponerlas dentro de un cuadro o incluso sepultarlas en la misma casa, no es bueno. Por eso la iglesia invita a que vayan y los pongan en el lugar que les pertenece y es el cementerio. Hay unos lugares allí adecuados para ponerlas. Hay que hacer duelo, no se queden en la depresión. Si hay momentos de depresión, es parte de ese proceso, pero por favor no se queden ahí. Busquen la ayuda. Hay que continuar el camino. Vamos a escuchar esta canción que Hugo nos ha preparado y ya prácticamente para cerrar, piense Carolina, una invitación, Ana, Diana, unas dos frases que encierren cómo salir de esa depresión en la que podemos estar y a lo mejor hay muchas personas que nos están viendo en este momento. Mientras Hugo se conecta, vamos a ver. Eso, ya está Hugo. Muy bien.
Gira que gira, rueda y que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi mano y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira que gira, rueda y que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra pensar que tú le quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi mano y vuelve a empezar de nuevo. Tú mi alfarero, tú mi alfarero, toma mi mano y vuelve a empezar de nuevo. De nuevo, de nuevo, tú mi alfarero. De nuevo, tú mi alfarero. Volver a empezar de nuevo. Ese alfarero que nos moldea. Si nos damos cuenta, la depresión hay que saber identificarla muy bien. Partan de esto. Es una enfermedad. Cualquier persona que diga que está en depresión, independientemente de lo que sea, hay que identificarlo que está enfermo. Recuerden que la depresión se activa cuando empezamos a perder la motivación de vivir, de trabajar, de esforzarnos, de luchar, de soñar, del propósito de la vida. E incluso si usted en las noches se acuesta y a las 2, 3 de la mañana se despierta y ya no puede dormir más, alerta, estás entrando en depresión. Recuerden que la depresión nos puede atacar como la diabetes sin avisarnos. Se activa en el momento y la hora que menos lo imagina. Recuerda que la depresión muy probablemente te afecte las 3 S's: seguridad personal, sentido de vida y sociabilidad. Allí es donde debemos estar alertas y no tenga miedo de buscar ayuda. Búsquela, búsquela. No deje que se arraigue y ahora te domine. E incluso muchos de ellos ya necesitan hasta medicamentos para poder salir de allí. Carolina, tú que has vivido este espacio de perder a tu esposo, que pasaste también este momento de depresión y que puede llegar y puede todavía estar vigente, ¿qué recomendación le haces a las personas que están pasando esta situación? Una de las recomendaciones es elegir todos los días el no deprimirse. Es una elección que tenemos cada vez que nos levantamos, porque a veces las circunstancias no las podemos cambiar, pero la actitud sí la podemos cambiar. Eso es algo que siempre he pensado, que la actitud es a veces lo que hace gran diferencia. También otra cosa que, pues, cuidado propio, cuidarse a sí mismo, que muchas veces también este sufrimiento nos dejamos, la misma depresión, no comemos bien, no nos cuidamos. ¿Cómo cuidarnos a sí mismos? Hacer cosas por nosotros, crear nuevos recuerdos, nuevas memorias en que no habías hecho con tu ser querido, ir a un lugar nuevo, totalmente nuevo, para
para ti y crear nuevos recuerdos, porque tú, o sea, tú o bueno, nosotros estamos todavía vivos y que pues algún día nos veremos con la esperanza de vernos otra vez con nuestros seres queridos, pero mientras que estemos aquí, hay que elegir vivir, elegir y crecer y rodearse de gente positiva, rodearse de energías positivas, personas que te aportan y no te quiten, que te aporten cosas que para que tú crezcas como persona, que crezcas espiritualmente y crezcas como persona, que te llenes de esas energías positivas. Y sobre todo también la fe, pegarse a mi Diosito, que mi Diosito es el que te pone esos elementos en tu vida, esas personas, también el que te da también esa fortaleza que a veces uno siente como ser humano que no puede, sí se puede. También hablarse a sí mismo, sí puedes, y mi Dios te levantará. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Ana, a ver, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo superar esa situación? Padre, en mi caso, yo me aferré a lo que era mi hijo. Mi hijo era muy alegre, un hombre así positivo, disfrutaba con un confite. Entonces yo decía, Dios mío, si Alejandro amaba tanto la vida, fue un hombre tan de amigos, tan alegre, yo no puedo, y siempre él pensaba que yo era muy fuerte y todo eso, yo decía, yo no lo puedo defraudar, pues yo me aferré a lo que mi hijo esperaba de mí, a lo que yo he sido siempre, que he sido una mujer muy luchadora y muy batalladora. Entonces dije, no, vamos es para adelante, tengo que honrar la memoria de ese hijo que fue tan bueno, que fue tan querido por tanta gente y, y de Dios, lógicamente, porque de ahí uno no se puede soltar. Ese es el único que siempre, por más hundido y por más mal que te sientas, si estás cogido de la mano de él, ay, ¿quién contra mí? Nadie. Así es, o sea, aferrarse a la oración y pedirle a Dios y a María que ocupe ese lugar que ese ser querido nos ha dejado. Diana, ¿y tú qué nos dices? Cuéntanos a ver cómo superar esa situación. Creo que Carolina y Ana María han dicho muchas de las cosas que todas pues hemos utilizado para poder ir trascendiendo este proceso. En uno de los libros que estaba leyendo, hablan que las personas que perdemos a seres queridos tan cercanos, perdemos también el miedo a la muerte, porque sabemos, o al menos los que creemos en la vida eterna, pensamos y sabemos que va a haber alguien que nos va a recibir cuando lleguemos allá. Entonces, el solo imaginarnos ese abrazo cuando nos reciban, eso para mí es, ya, yo cierro los ojos y yo me imagino y digo, el día que nos reencontremos, eso va a ser una cosa impresionante. Pero también entiendo que mi propósito está aquí en la tierra, que no ha culminado porque tengo que hacer otras cosas, que el de mi hijo ya terminó porque cumplió lo que tenía que hacer aquí y que yo tengo otra misión muy importante, en este caso al lado de mi hijo. Y eso me da la fuerza para poder seguir adelante, porque como dijo Caro ahorita, el construir historias nuevas, eso es lo que yo quiero hacer con Alejo. Yo no quiero construir las historias extrañando a Mateo. Quiero que Mateo sea parte de esa historia porque es parte de nosotros, pero quiero que las historias de Alejandro sean de Alejandro. Y eso es muy, muy, muy importante para mí, porque yo no me voy a quedar toda la vida pensando, y si él estuviera aquí, nos reímos, hablamos de él, le cuento lo difícil que fue, le cuento que se equivocó, que pues que tuvo malas amistades en algunos momentos que lo llevaron a cometer ciertas cosas, que él también tomó malas decisiones, pero ese tipo de cosas hacen que hoy nuestro proceso también vaya en otro camino, porque los dos también estamos viviendo una nueva historia y estamos construyendo una relación como la que yo tuve en su momento con mi otro hijo, con 2 hijos con 10 años de diferencia, y hoy la construiré con Alejandro también. Entonces eso es lo que también me lleva a vivir un proceso muy motivada pensando que todavía tengo una misión que cumplir aquí hasta que Dios decida. No, pues Diana, Carolina, Ana, gracias. Gracias por compartirnos esta experiencia. Estos programas, vamos en el capítulo 4 y saben, nos queda el quinto y el sexto, porque a veces
no comprendemos toda la magnitud de lo que implica este proceso del duelo en perder un ser querido. Le agradezco a Carolina, a Ana y a Diana por compartirnos su experiencia. Yo soy de los que digo y cada día me convenzo más de esto. El mejor homenaje que le podemos dar a nuestros seres queridos es continuar la vida. Cambiemos ese chip que dice que entre más lo llore es porque más lo amaba. No, el mejor homenaje que usted y yo le podemos dar a nuestros seres queridos es continuar la vida, porque ellos no están muertos, ahora viven para Dios. Y quien está en Dios sigue adelante, porque Dios nos lleva a vivir, a vivir. Gracias a todos ustedes por estar allí. Les regalo la bendición y recuerden, de allí podemos salir. Solo basta alzar la mirada en aquel que no nos falla. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios los bendiga. La hora de la esperanza.